no me quiero. Okay. Vamos a leer. Hoy día somos pocos. Como dicen, son más pocos que generalmente somos. Muchos están de vacaciones. Damos gracias por estar acá. Que la Escritura dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. I will try to speak English. Ahí voy a tratar de hablar en inglés. I need to practice this language. Necesito practicar este idioma. So, hoy día voy a hablar sobre el pacto nuevamente. Today I want to talk about the covenant between God and Israel, el pacto entre Dios e Israel. If you want to understand what is the covenant, ¿qué es lo que es? Si tú quieres entender qué es el pacto, the best example is the marriage. El mejor ejemplo es el matrimonio. Because God made a covenant between God, Israel. Dios hizo un pacto entre Dios e Israel. God was the husband, Israel was the wife. Dios fue el esposo, Israel fue la esposa. But Israel broke the covenant. Israel quebró el pacto. La conducta de Israel, Israel's behavior, was a disaster. Fue un desastre la conducta de Israel en all senses, en todos los sentidos. When you made a covenant with your wife, cuando tú realizas un pacto con tu esposa, you promise that you love her. Tú prometes que vas a amarla. Take care, cuidarla. Protect her, protegerla. En all sense, en todo sentido. Pero voy a cambiar el ejemplo. Voy a hablarte como si fueras mujer. When you made a covenant with your husband, you wait that he take care of you. Cuando tú haces un pacto con tu esposo en el matrimonio, tú esperabas que el esposo te cuidara, te amara y no te engañara, te protegiera. Todo eso esperabas. When you made a covenant with your husband, you will hope that he take care of you. Pero si esa persona no te cuida, but this person don't take care, si esa persona te golpea, this person hit you, y esa persona es en todo sentido, that this person is all senses, is a disaster for your life, es un desastre para tu vida, tú finalmente dices, esto se termina. You finally said, I finished our relationship. Because, porque tú eres afectada, porque la otra persona es tóxica. Israel, como ya me cansé en mi cerebro para traducir, Israel fue ese tóxico. Israel fue ese desastre. Un predicador en Chile imagínense a alguien que sale de la cárcel, conoce a Dios y comienza a predicar. Y la predicación es que sale de la cárcel con el lenguaje de la cárcel. Por supuesto no voy a decir las palabras que él decía, pero él dice, traducido de manera elegante, el compadre murió, hermano. El compadre murió, hablando de Jesús. Y nosotros la regamos, usa otra palabra.
y la regamos, y la regamos, pero el compadre murió. Tú sabes que él murió, y enfatizaba así en su chilenismo. Y la idea era esta: es cierto que Dios, en base al mal comportamiento, finalmente rechazó a Israel, pero lo más maravilloso es que Dios no se dio por vencido e hizo un nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto, y ese pacto fue hecho a base de la sangre de Jesús. La gran fidelidad de nuestro Dios fue mostrada cuando Cristo murió en la cruz y estableció un nuevo pacto. Y este nuevo pacto incluyó a Israel y a los gentiles, a las personas que no eran de Israel. Pero solo se entra en este nuevo pacto por la fe en aquel que estableció el nuevo pacto, es decir, Jesús el Cristo. Fíjense, vamos de nuevo a Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24. Disculpen, hermanos. Vamos primero a Jeremías 31. Después vamos a ir a Éxodo 24. Jeremías, entonces, 31. Acuérdense, el mejor ejemplo de un nuevo pacto, o voy a decirlo no, el mejor ejemplo de un pacto es el matrimonio. El hombre promete amar a su esposa y la esposa promete amar a su esposo. Hacen un pacto, un acuerdo de cuidado mutuo. Eso es el mejor ejemplo de un pacto. Pero cuando uno de los dos se porta mal, y se porta mal, y se porta mal, y se porta mal, a la otra persona no le queda más opción de decir: hasta acá llegamos. Y es lo que le dijo Dios a Israel. Porque Israel se portó mal, se portó mal, se portó mal. Fíjense. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. ¿Se dan cuenta? El Señor hizo un pacto con Israel, Él fue un esposo para ellos. Pero ¿quién rompió el pacto? Israel. ¿Por qué rompieron el pacto? Que se portaron mal y se volvieron a portar mal. Es como si el esposo fuera un borracho, un violento, un agresivo, un mujeriego. ¿Qué ocurre finalmente? ¿Quién rompió el pacto? ¿La esposa que se va o él? ¿Quién rompe el pacto? Él rompe el pacto. ¿Por qué? Porque no la cuidó, no la amó, no la protegió. Quien rompe el pacto es el que peca contra el otro. El otro asume que el pacto está roto. Bueno, Israel rompe el pacto con Dios. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y aquí va a hablar otra vez de que, a pesar de que rompieron el pacto, yo voy a hacer un nuevo pacto. Dice el versículo, continúa: después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
No tendrán que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Fíjese lo que dice: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando uno hace un pacto, particularmente cuando uno se casa en el matrimonio, uno dice: tú eres mía, yo soy tuyo. El pacto es de: tú me perteneces y yo te pertenezco. Y que todos lo sepan. No ando buscando más, porque encontré lo que yo quería. Te encontré a ti. Tú eres mía y yo soy tuyo. Esto es un pacto. Bueno, Dios hace eso. Dios hace eso con nosotros. Y nos dice: tú eres mi pueblo. Somos de pertenencia de Dios. Dios nos pertenece. Somos de Él. Y Él ha prometido cuidarnos, protegernos, estar en todo momento con nosotros. No nos ha prometido que no vamos a pasar circunstancias difíciles, pero Él ha prometido que en medio de esas circunstancias Él estará con nosotros. No nos dejará, no nos desamparará, siempre nos cuidará. ¿Por qué? Porque somos de Él, somos su pueblo. Después dirá más adelante, usando la metáfora: somos su esposa, le pertenecemos. Ahora, fíjense lo que dice además: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y antes había dicho: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones escribiré. ¿De qué habla? Cómo el Espíritu Santo viene a morar en la vida del que cree. Cómo el Espíritu Santo viene a vivir dentro del que cree. El cristianismo es la única religión que dice que Dios viene a vivir a nosotros. Todas otras religiones plantean de que uno puede llegar a ser. No, el cristianismo esencialmente te dice: Dios es el que viene y es el que hace morada, y nuestro cuerpo es templo del Dios Altísimo. Bueno, eso es parte del pacto, del nuevo pacto. Y fíjate lo que continúa diciendo el versículo: porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La razón de por qué hemos sido perdonados. A todo esto, necesita ser perdonado. Tú necesitas desesperadamente ser perdonado. Y necesitas desesperadamente que tu maldad sea limpiada. Y la razón es este nuevo pacto. Dios hizo un nuevo pacto. Lo que estoy diciendo, matrimonio. Dios quiere que tú seas parte de este matrimonio, de este New Covenant. Tú eres mío, yo soy tuyo. Y este nuevo pacto implica: yo te perdono. Dios dice: yo te perdono. Y el otro dice: yo acepto tu perdón. ¿Tú aceptas que has pecado? No, yo no he pecado. Entonces no puede ser del pacto. ¿Tú aceptas que hay maldad morando en tu vida? No, yo soy mejor que otras personas. No. La comparación no es con otras personas, es con Dios, el Santo de los Santos. Lo voy a decir de otra manera: es con Jesús. La comparación de tu vida es con Jesús, el Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿Dios te ofrece perdón? ¿Dios te ofrece limpieza? ¿Purificar tu ser?
La pregunta es, ¿te aceptas como necesitada de limpieza? ¿Necesitada de perdón? ¿O dices que yo no es para mí? Bueno, Dios está ofreciendo esto, un nuevo pacto, en el cual Él promete: perdonaré tu maldad y no me acordaré más de tu pecado. ¿Y eso cuál es el ejemplo más cercano al nuevo pacto? Un matrimonio. Fíjate, vamos ahora al antiguo pacto, ahora Éxodo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 5. Y Moisés, después que saca al pueblo de Egipto, después que lo libera, dice la Escritura que envió jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos y sacrificios, y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. Fíjate, Moisés, ya nos vamos 1000 años antes de lo que pasaba con Jeremías. Moisés, después de sacar a Israel de Egipto, lo lleva a un monte que se llama Sinaí, y Dios dice: quiero casarme con ustedes. Y ahí hace este sacrificio Moisés, y toma sangre de los animales, y la forma de firmar el pacto, el acuerdo, el covenant, era con sangre de estos animales. Derrama sangre sobre el pueblo y derrama sangre sobre el altar, derrama sangre sobre el libro y sella el pacto. La sangre es el sello del pacto. ¿Qué prometía Dios? Lo fue a cuidar, lo fue a prosperar, les va a ir bien en la vida. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? El pueblo, como dije anterior en otra ocasión, tenía que amarse el uno al otro. No tenían que mentirse, tenían que cuidarse el uno al otro y tenían que ser fieles en las relaciones. No caer en el engaño, no caer en la mentira. En otras palabras, mostrar el amor de Dios en sus relaciones en el día a día. Pero ellos lo rompieron, la regaron. Fíjense, el pacto está quebrado por parte de Israel. Ahora, quiero leerles también al capítulo 25. En el capítulo 24 tenemos el pacto, pero en el capítulo 25 tenemos a Moisés estableciendo el lugar donde Dios iba a relacionar con Israel. Y había un lugar que era el trono de la misericordia de Dios, que en inglés se llama mercy seat, que en español se llama propiciatorio. Como lo expliqué en la clase bíblica, torio, lo mismo que tori, significa lugar de, y propicia significa gracia y o misericordia. Entonces el propiciatorio es el lugar de la misericordia, y ese lugar de la misericordia se llama en el Nuevo Testamento trono de gracia. Fíjate, y este trono de gracia fue hecho, comillas, una representación de él por Moisés. Y dice, pondrás, Éxodo 25, versículo 21, pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y aquí me interesa el versículo 22, donde dice, allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento por los israelitas. No importa que sea el mueble, si no me entiendes, no importa. Pero lo que te estoy diciendo es que en el antiguo pacto
había un lugar desde donde Dios hablaba. Y el lugar que desde donde Dios hablaba se llamaba propiciatorio. ¿Ya? Y que significa lugar de misericordia. Desde ahí Dios hablaba. Ahí lo leímos. Hablaba con Moisés. Desde ahí. ¿Desde dónde hablaba? El antiguo pacto tenía un propiciatorio. ¿Para qué era el propiciatorio? Porque desde aquí Dios hablaba al pueblo a través de Moisés. Ahora, vamos a ir a Romanos 3:25. Antiguo pacto, sangre de animales, se estableció un propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? El lugar donde Dios hablaba con Moisés. Creo que esta es la parte más importante. En el Antiguo Testamento, en el Old Testament, there were mercy seat. This mercy seat, God, in this place, God speak with Moses. Desde ese lugar Dios hablaba con Moisés. Pero vamos a ver en Romanos 3:25 lo siguiente, y dice el texto: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, pero en el griego, en el original, dice como propiciatorio. En vez de decir propiciación, debiera decir propiciatorio. ¿Por qué estoy haciendo este paralelo? Porque en el antiguo pacto había un lugar desde donde Dios hablaba. El nuevo pacto también hay un lugar de donde Dios habla. Y según Romanos 3:25, ese lugar de donde Dios habla es una persona, y es Cristo. Y fíjense lo que dice el texto, pero tenemos que leerlo no como propiciación, sino como propiciatorio. Dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciatorio por su sangre a través de la fe. ¿De qué sangre? Si era la sangre del antiguo pacto, ahora es la sangre del nuevo pacto. Por la sangre del nuevo pacto, Dios ha exhibido públicamente. ¿En qué momento lo exhibió públicamente? Cuando lo resucitó y lo entronizó, lo sentó en el trono a su Hijo. Cuando Cristo fue muerto, estableció el nuevo pacto. Cuando resucitó, entró y se sentó, fue establecido como este propiciatorio, como el lugar desde donde nos encontramos con Dios. Si en el Antiguo Testamento era este mueble que se llamaba propiciatorio, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el New Covenant, es Cristo. Lo que quiero que tengas claro es que Dios quiere que tú seas de Él, que Él pueda llamarte mi pueblo, y que tú disfrutes de los cuidados y de las promesas que como esposo Cristo realiza a su esposa. Cristo como esposo no es como nosotros, los hombres de acá, que somos enojones. Cristo es amoroso. No es como las experiencias que tú pudieras haber tenido en el pasado de abusos. No es como Él. Pero, ¿cómo accedo a este pacto? Al nuevo pacto. Solo por la fe en el que murió y resucitó. Y Dios, en base a esto, ha establecido a Cristo como nuestro lugar de encuentro desde donde Dios nos habla. Cristo es nuestro propiciatorio. No necesitamos santos, ni intercesores,
ni sacerdotes, porque tenemos acceso directo a quien es nuestro propiciatorio, nuestro lugar de encuentro, que es Cristo, por su sangre, por la sangre del pacto. A razón de esto, fíjese lo que dice el versículo 25 de Romanos 3 nuevamente. A quien Dios exhibió públicamente como propiciatorio por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Tú sabes que Dios pasó por alto tu maldad, tus pecados y los pecados de otros contra ti? ¿Para qué? Para que tú pudieras acercarte por la fe en Cristo a su misericordia. Si tú quieres perdón, si tú quieres limpieza, si tú necesitas perdón porque la necesitas y necesitas limpieza de tu ser interior, lo necesitas. Si quieres saberte amado, profundamente amado y perdonado, es que tienes que llegar a Cristo. Tienes ese lugar de misericordia donde te ofrece perdón y restauración. Eres de Él, le perteneces. Puedes decir que Dios es mío y que yo soy de Él por solo la fe en Cristo. Yo puedo mirar a los ojos a mi esposa y mi esposa puede mirar a mis ojos y decirme, tú eres mío. Y yo decirle, tú eres mía. ¿Por qué? Porque hicimos un covenant, un pacto. Y Dios puede mirar a nuestros ojos y decirle, tú eres mío. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto con la sangre de su Hijo. La pregunta es, ¿tú aceptas ese pacto o lo rechazas? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque Jesús, la sangre de Jesús, fue el sello de este nuevo pacto. Gracias porque podemos decir que por la fe en Cristo te pertenecemos. Somos tu pueblo. Y por la fe en Cristo hemos sido perdonados, lavados nuestros pecados, participantes de este nuevo pacto. Señor, tú como esposo amoroso nos guardas, nos cuidas, nos has guardado, nos has cuidado en este país. Y gracias porque seguirás guardándonos, seguirás cuidándonos, a pesar de todo. Señor, bendice esta nación y que nosotros seamos de bendición a esta nación. Que tu paz gobierne este país y en todas las situaciones en las que esté involucrado. Ten misericordia, Señor, de este país. No nos trates ni lo trates como merecen los pecados que se han cometido en este país, sino trátanos conforme a tu misericordia, a tu gracia. Porque si no nos tratas conforme a tu misericordia y a tu gracia, ciertamente vamos a desaparecer por nuestra maldad. Y lo mismo aplica para este país, Señor, y para todos los países de donde procedemos. Bendice, Señor, esta nación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.